Buenos Hola días, chicos, profe. hola chicos, buenos días Caterina. Bienvenidos a la clase de lengua, por favor me tienen a la lista. David Aguirre, Presente. Arleda Maya, Mateo Morita, ya, ok. Arelis Calvo Piña, Presente. Mayra Chávez, buenos días Mayra. Caterine Horna, Presente. Naider Ibarra, Presente. Andrea Las, Presente. Viviana Lascano, Presente. Estela Medina, Matías Mendieta, Presente. Mateo Moreta, Presente. Rodrigo Ordóñez, Presente. Nelson Ortega, Presente. Kelvin Ortiz, Mayreli Sotero, Samantha Ríos, Presente. Renata Serrano, Presente. Emilia Suárez, Doménica Tinoco, Karen Vázquez, Melanie Villalta, Melanie. Bueno. A ver chicos, tengo una duda, ¿no? Quiero preguntarles antes de adentrarnos al tema que nos corresponde hoy. ¿Por qué no tienen micrófono algunos? ¿Cuál es el problema? Porque yo vengo arrastrando esas dificultades desde el segundo parcial del primer quimestre, que creo que empecé yo a dar clases a ustedes a mediados. Y veo hay chicos que no tienen micrófono, o sea, ya deberían haber tenido, porque es algo fundamental dentro de la clase. Imagínense sin micrófono. Hacemos exposiciones, no pueden exponer. Hacemos, yo qué sé, alguna actividad, no pueden hablar. Sí, ya le puse Mayreli, ¿sí? Pero bueno, no sé cuál es el problema, ¿no? En otras clases sí hablan. Ah, ya, ando con datos, dice Mayreli. O sea que en esta clase no les interesa hablar. Ya veo. Ah, entonces como no le interesa hablar, van a escribir. Ok, listo, no hay problema. Como veo que no les ha gustado hablar, vamos a escribir entonces. ¿Listo? A ver, el tema que están mirando ahora, dígame Joel, ¿quiere decir algo? Iba a decir que eso de los grupos, ¿no faltan grupos por exponer? Faltaba grupo responder, ¿seguro? Sí, se acuerda que yo había ingresado como 10 minutos tarde y usted me dijo va solo y haga el uso de la B. Ah, ya, entonces le faltaría solo usted, porque, o ya expusieron, o alguien falta. Yo faltaba de exponer, pero ayer se acabó la hora. A ver, déjenme ver dónde están tercero BGU, género de terror, bla, 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 11 de mayo. Segundo, tercero BGU, aquí está. A ver. Como los chicos de tercero BGU no les gusta hablar, entonces vamos a escribir. A ver, la lista tengo Viviana Ríos, Emilia Estela, David, Mayrelis, Matías, Arlene, Kelvin, Aider y Melanie, Alejo, Orna, Renata, Alejandra, Las, Karen, Domenic y Mayra. Claro, falta usted, ¿no? Ok, Claro, y usted me dijo que haga el uso de la B. ok, Joel. Entonces, bien, le escuchamos a usted entonces. Comparta pantalla, si es que va a compartir, ya está habilitado. Sí, porque no tiene nota. Ya, un momento. Ok. Bueno, ya, el uso de la B.
El uso de la B, hay como unas 15 reglas. Y vamos por la primera regla que dice que se pone B antes de consonante. Por ejemplo, mueble, absoluto, brillo, etc. También en terminaciones en aba siempre van con B. Por ejemplo, cantaba, bailaba, soñaba, estudiaba y estaba en español. De tíos. Verbos que terminan en vir o buir siempre se escriben con B. Por ejemplo, escribir, atribuir, recibir, etc. Hay excepciones como hervir, servir y vivir. También en infinitivos y conjugaciones de beber, caber, deber, haber y saber. Por ejemplo, bebiendo, cabiendo, había, sabían, etc. En los prefijos bis, bis y bis. Siempre van con B, por ejemplo, bimensual, bicolor, bizcocho, visco, bisexual, etc. Prefijos bene, bien, bon. Siempre se escriben con B. Por ejemplo, benévolo, bienaventurado, bondadosa. Siempre se escribe con B ante las combinaciones al, ar, ur. Por ejemplo, albarroque, árbol, urbanización, excepción, alvéolo. Palabras que comienzan con ab, ob, sub. También se escriben con B, por ejemplo, absurdo, obtuso, subterráneo, subtema. Excepciones de óvalo, óvulo, oveja, ovario, ovino, ovación. Tras las sílabas CA, CE, CO, Q, siempre irán con B. Por ejemplo, cabeza, cebolla, cobre, cubo, etc. También, como todas las secciones, cavar, caverna, cavilar, caviar, cavidad, ceviche. Palabras que empiezan por sa, si, so, sub. Siempre irán combinadas con la B. Por ejemplo, sabio, sabilante, sobre, subsuelo, etc. Secciones, sabia y soviético. Las palabras que comienzan con bo y continúan con, con D, F, N, R, T también se escriben siempre con la B. Por ejemplo, boda, bofetada, bonita, borracho, bote, etc. Las excepciones de esta regla son vodevil, voraz y votar. También es imprescindible en las palabras que empiezan por lap, rap y tap. Por ejemplo, labrar, arrabo, tabla. Excepciones en esta regla son lavar y lava, o sea, un líquido de volcán. Todas aquellas palabras que comienzan con blip, o sea, B-I, B-L y bu, también van siempre con B, por ejemplo, biblioteca, butaca, bibliografía. Secciones vuelco, vuelo, vuelto, vuestro, vulgar, vulnerar. En los términos que empiezan con trip, turb o rip, también se escriben siempre con B, por ejemplo, tributo, turbado, ribera, tribunal, secciones, trivial y rival. Y por último, el uso de la B es imprescindible en las palabras que terminan en bilidad, bondad, bundo. Por ejemplo, debilidad, moribunda, moribundo, vagabundo, etc. Las excepciones son civilidad y movilidad. Gracias. Ok, gracias, señor Joel. ¿Alguien que le quiera hacer una pregunta de pronto a Joel? Yo, profe. Todo quedó muy en claro aquí. A ver, Caterine, cuidado el lenguaje. Sí, profe. Lo que pasa es que en Díganos. una de las reglas que él nombró, hacía énfasis en el uso de con la letra. ¿Puedes, por favor, proyectar de nuevo? ¿Cuál diapositiva? Porque nombraste una de las palabras que no correspondía en la regla que estabas diciendo que era bisexual. Me parece que es el anterior. En la segunda. Porque sí, me parece que era con S y Z, porque ahí dijiste bisexual y bisexual era con X. O sea, bisexual también se escribe con B, pero va antes de una vocal. Ahí dice Sí, verdad, lo tomaré en bisensual. cuenta. Es que como esa palabra no estaba ahí, me confundí al leer esta. Pero bueno, ya. gracias, Katherine. No recuerdo bien en qué, no era en esa, no era en esa, era en otra regla, porque me parece que estaba con C, no estoy segura con cuál, pero nombraste una que era bisexual. Ahí, justamente. Y esa es la que te prohibí, por eso te dije. No Sí, estaba entonces, aquí, me confundí pero al igual, leer no era, esto. sí, pero no era con S y Z, sino con X. Gracias. Ok.
Bien esa observación, Caterine. No me di cuenta. Sí, es que yo leí esta palabra, pero la leí mal. Dislexia, lo siento. Bien, 0 para Joelis. No, todos podemos equivocarnos, ¿no? Menos yo. Bien, gracias, Caterine, por esa observación. Me parece bien. Eso es interesante que dentro del grupo, pues, la dislexia, para que dentro del grupo, pues, se vayan ayudando, ¿no? Porque cualquiera se puede equivocar. Eso tampoco va a decir, no, es que tiene que estar 100%. Bien. A ver, como en este grupo dice que pocos hablan, no les gusta, entonces, ok, yo había estado revisando las pruebas que ustedes tienen que dar y como habíamos dicho, lo que dijo mi vicerrector es que en este parcial hay que explicarles solo los temas, de los temas que ustedes van a dar las pruebas, ¿no? Entonces yo voy tratando de explicar los temas. Por ejemplo, ya habíamos visto el cuento va dentro de las pruebas y también va la novela. Entonces vamos a ver, me imagino que ya subieron el cuento corto que les dije que escriban. Me imagino que sí, ya he de revisar. Sí, yo el fin de semana reviso todas las actividades porque ahí tengo tiempo. Y como pasamos encerrados ahora, pues hay que aprovechar, ¿no? Haciendo algo productivo, revisando sus actividades, leyendo full. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la novela. También vamos a ir por partes, ¿no? Por partes. Y ya que a ustedes no les gusta hablar, vamos a hacer análisis, ¿sí? Análisis. No como hicimos en el... Profe, yo en el PDF de la tarea de ayer también le puse enlace de ensayo. Ok, yo ya le reviso. Sí, no se preocupen. A mí me aparece, si ustedes volvieron a enviar allí mismo, me aparece nuevamente entregados, por si acaso, ¿no? Y ahí vuelvo a revisar y ahí ya les pongo la nota correspondiente. Sí. Pero verá que en el otro habían dos, ¿no? El que tenían que poner el enlace del ensayo que tenían que hacer. No era ensayo, era, sí, argumento de autoridad. Eso, y en el otro que era el cuento. Entonces ya reviso eso, no se preocupe. A mí sí me aparece ahí que han vuelto a entregar. Entonces yo ahí le reviso. No vamos a hacer análisis como hicimos en las pruebas, ¿no? Sí, a profundidad. Vamos a hacer un análisis más que todo planteado con preguntas que yo mismo les voy a ir haciendo, ¿ok? Entonces, por ahora vamos a ver lo que es la novela, porque es un tema que está dentro de las pruebas que ustedes van a dar, ¿sí? Ya esta semana que viene ya vamos a practicar en el sistema también, porque hemos estado solo explicando, haciendo exposiciones. Espero que también le haya servido las exposiciones que ustedes mismos hicieron. Acuérdense que esos temas que están exponiendo son todos en las pruebas. En esta semana ya vamos a ensayar también ya dentro del sistema, ¿sí? Pero ahí en ese caso vamos a ir leyendo, ¿no? Leyendo ustedes y contestando, leyendo ustedes y contestando para que sea un poquito más dinámico, por lo que no va a estar leyendo yo todo, ¿ok? Así que irán arreglando sus micrófonos. La novela, ¿qué es la novela? ¿Qué es la novela? Es la forma más elevada de la narrativa y tiene su auge en los siglos XIX y XX. Ya, tomando en cuenta que es la forma más elevada de la narrativa. ¿Por qué es la forma más elevada de la narrativa? ¿Alguien que pueda decir por qué cree que es la forma más elevada de la narrativa? ¿Alguien que quiera ¿Puede ser porque es participar? más extensa, profe? Ya, porque es más extensa, dice Caterine, sí, puede ser. ¿Alguien más? Más que todo tenemos que ver la sinopsis o fragmento de los clásicos. ¿Qué? ¿Por eso era o era anterior, Saman? Los clásicos de... Claro, obvio. Exacto, eso va a ir dentro de... Sí, eso va a ir dentro de la prueba. Sí, tiene razón, Saman. Entonces eso, por eso le digo, lo que vamos a hacer ya no es como la prueba, sino más bien en lo que yo les voy a proyectar. En este caso, los que van dentro de la prueba. Exactamente, esos son los temas que van dentro de eso. También hay otra, ahí va también Pedro Páramo, por ejemplo, de ese le van a preguntar a Pedro Páramo, le van a preguntar esa obra, porque eso yo miré que está, también hay que analizar esas obras. Exacto, por eso le digo, o sea, hay de todo, entonces hay que ir analizando los temas, poco a poco. Sí, ese ya sabemos, pero es uno entre como 20, exactamente, sí. Pero por eso mismo. Pedro Páramo. O sea, por eso le digo, hay que ir poco a poco. Pero bueno, aquí dice, ¿por qué la forma más elevada? Dicen que porque es más extensa. ¿Alguien más que quiere decir por qué cree que la novela es la forma más elevada de la narrativa?
porque es más compleja, ¿verdad? Por ejemplo, la trama de la novela no se va simplemente con un personaje, sino varios. Hay muchos problemas dentro de la novela. No se enfoca de un solo personaje a diferencia del cuento, ¿verdad? La palabra novela se deriva del italiano novelle, que significa noticia o relato novelesco. Entonces, mire, significa noticia o relato novelesco. Obviamente que dentro de la novela, como tenemos varios personajes, varios conflictos, un desenlace, tenemos en este caso pues una forma elevada de la narrativa extensa y compleja para realizarla. Por eso es que no vamos a escribir, ¿no? Luego vamos a analizar las obras que obviamente van dentro de nuestra pruebas que les toca a ustedes. La novela es una narración detallada de varios acontecimientos que ocurren en un tiempo y espacio determinado. O sea, la diferencia en este caso, también vamos a ver la diferencia entre novela y cuento, pues la diferencia de la novela y el cuento, pues viene más en lo extenso, ¿no? De que tenemos varios acontecimientos que ocurren dentro de cada capítulo de la novela, ¿no? Pues ese tiempo y espacio determinado, ¿no? Por ejemplo, cada capítulo nos deja intrigado. Por ejemplo, cuando ustedes están viendo una serie televisiva, cada capítulo se termina y dejan algo, ¿no? Algo que usted llama la atención y va a querer continuar viendo. Asimismo, la novela, cada capítulo va cerrando una parte, pero no resuelve y le va dejando intrigas y intrigas y usted va a seguir leyendo. Entonces, por eso es compleja la novela al momento de escribirla, a diferencia de, obviamente, un cuento que es más sencillo. Y por eso les mandé a escribir un cuento, porque es sencillo. Novelas ya no, es complicado. Características de la novela. Su escritura es en prosa, sí, no es poética. Tomemos en cuenta que todo escrito en prosa es la novela, el cuento, la fábula. Y la escritura poética, pues es la poesía, ¿no? Tiene una extensión ilimitada, nada puede faltar, extensa, ¿sí? Ilimitada, pues no tiene un determinado, decir, bueno, hay que hacer tantas páginas y ya, no, es ilimitada, no, es extensa, tiene que ser varios capítulos. Una novela por lo general tiene siempre por lo mínimo unos 120, 150 páginas, 100 páginas, no es menos, ¿no? Sus descripciones en cuanto a los lugares, personajes y acciones son minuciosas. ¿Por qué? Porque se concentran en sus personajes. Las acciones que realizan son minuciosas porque los describen bien. Los describen de manera que le quede claro, en este caso, al lector, ¿no? De qué personajes están hablando, qué están haciendo, cómo lo hacen, cómo son. Tanto, igual ahí entra los rasgos físicos, psicológicos. ¿Por qué? Para que usted sepa cómo es el personaje. Abundan los diálogos de detalle en la psicología de los personajes, evolución, cambio, progreso. Miren lo que está diciendo. Psicología de los personajes para saber cómo son, ¿no? Abundan los diálogos. Hay diálogos entre los personajes dentro de su obra, ¿no? Si está hablando, dependiendo de su novela, vamos a suponer está hablando de determinado tema, pues obviamente va a abundar los diálogos en los cuales los personajes se comuniquen entre ellos. Su carácter complejo o la complejidad no relata los hechos en un orden lineal, sino que hace uso de la anticipación y el flashback refleja situaciones cotidianas del ser humano, conflictos, sentimientos, condiciones y relaciones. Acuérdese que todo texto literario, independientemente que no sea real, siempre tiene realidad. Real y ficción son todo texto. Así diga que no, es que es de ficción, no. Siempre abarca la realidad, porque todo texto literario, toda obra, el lector escribe desde un punto de vista, puede ser desde un punto de vista personal, puede ser desde un punto de vista, en este caso, crítico hacia una sociedad, o de pronto si alguien le contó algo, siempre se basa en una realidad para escribir una historia, una novela. Elementos de la novela, esto le van a preguntar dentro de sus pruebas, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la novela? Identifique, cosas así. El tema es el asunto o materia de fondo sobre el cual trata la novela. Amor, soledad, poder, se debe expresar en dos líneas. O sea, el primer elemento es el tema, pues el tema que representa su novela, cuál es el tema y de lo que va a tratar. El argumento es el sucesor o encadenamiento de las acciones, o sea, lo que va a suceder. Es prácticamente el desarrollo, ¿no? Los argumentos que va a ir defendiendo prácticamente a su tema, a su personaje, de acuerdo a lo que usted vaya a transmitir. Porque todo texto escrito pues tiene una intención comunicativa, ¿no?
Y esa no es la excepción en la literatura, porque obviamente siempre tiene, el autor tiene una idea o tiene una intención al momento de escribir una obra. Los personajes son los seres que asumen roles y funciones dentro del relato, simbolizan o encarnan valores o antivalores de la sociedad, y su forma de ser y actuar va cambiando a lo largo de la novela. O sea, va cambiando su forma de actuar, de pensar durante la novela. Puede ser un personaje, supongamos que empieza que es duro, sin sentimientos, pero durante la novela puede ir cambiando y mejorando, le va aplicando valores y ese personaje se vuelve una buena persona, digámoslo así, ¿no? Y el tiempo es la duración o el transcurrir capturado en la historia, o sea, qué tiempo le va a dar la historia, cuánto tiempo pasa, cómo sucede, cómo se dan los hechos, ¿no? Dentro de su historia. El espacio es el escenario o lugar donde ocurren los hechos narrados, pueden ser reales, ficticios u utópicos, ¿no? Entonces, en este caso pueden ser reales o ficticios. O sea, no necesariamente tiene que ser el espacio en el cual se está dando. Por ejemplo, puede decir, vamos a suponer en la escuela, ya es un espacio real. Pero también puede ser ficticio, se inventan un nombre, ¿no? U utópico que simplemente está dentro de su imaginación. El narrador, esa la voz o persona que cuenta la historia, es un ser hecho de palabras y puede tomar diferentes posiciones en cuanto a participación o conocimiento de la historia. En este caso, el narrador puede ser omnisciente, ¿verdad? Testigo, ¿verdad? Depende, ¿no? Depende cuál es la función dentro del narrador, ¿sí? Por lo general siempre son narradores que conocen lo que va a suceder, ¿no? Por lo general se utiliza eso. El marco es el mundo que crea el autor de la novela para desarrollar la historia. Puede ser ficticio igual. La trama es la secuencia de la acción, hecho o situación de la historia. En la novela, la trama no responde un orden lineal. O sea, la trama no es que va a ir cronológicamente. Tenemos aquí la diferencia entre cuentos y novelas que también puede ir dentro de su prueba. Puede ir una pregunta de identificación, la diferencia entre un cuento y una novela, ¿sí? Tenemos la novela, las descripciones son detalladas y minuciosas. En el cuento, en cambio, las descripciones son pocas y breves. ¿Por qué son pocas y breves y en una detallada y minuciosa? Porque en la novela tenemos varios personajes, varios problemas, ¿verdad? Varias situaciones que se van a ir desarrollando y se van a ir solucionando de acuerdo al transcurso de la novela, ¿no? Transcurso de la historia. En cambio, el cuento solo tenemos un personaje, una situación y ya se acabó. Por eso son pocas y breves. Es extensa, ¿verdad? La novela se caracteriza por ser extensa, en cambio el cuento se caracteriza por su brevedad, o sea, rápida, ¿no? Por eso dije, el cuento es una página, 2 páginas y se acabó. Por eso escribieron cuento. La novela, mínimo 100 páginas. Es el subgénero narrativo de mayor complejidad. Por el orden lineal de los hechos, no es un subgénero muy complejo. Sí, porque solo tratamos de un personaje en el cuento. En cambio, la novela ya varios personajes se vuelve un poco complejo porque usted tiene que darle un asunto, un conflicto a cada personaje, así sea secundario. Tiene que tener un protagonismo dentro de la novela. ¿Qué va a hacer? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus problemas que él tiene? ¿Su familia? ¿Alguna situación? ¿No? Ustedes han visto series, ahí no hablan de un solo personaje, claro, hay un protagonista, pero todos van de la mano. Eso es una novela prácticamente. Plantea varias intrigas o conflictos. En el cuento, en cambio, desarrolla una intriga o un conflicto, ¿no? En el cuento solo hay un problema, en la novela hay muchos que hay que irlo solucionando. Desarrolla una ideología en los personajes. ¿Por qué? Porque hay muchos personajes. No profundiza en la evolución de los personajes. No profundiza, solo habla de un hecho. Por ejemplo, en el cuento solo dijo, a ver, vamos a suponer, hablo de Pedrito, pues hablo de lo que le pasó y punto. En cambio, en la novela tengo que profundizar ideologías. ¿Por qué? Incluso puedo hablar del pasado, porque está afectando en el presente y situaciones así. O sea, me tengo que adentrar en el personaje, tengo que ser yo el personaje prácticamente. En el cuento, en cambio, solo cuento una situación y ya. Una situación que puede pasar en una noche y se acabó, ¿verdad? En un día y se acabó. Ese es todo el cuento. La novela pasa días, noches, años, meses, ¿verdad? Entonces, ahí está la diferencia, el complejo de cada uno. En este caso, como una fotografía es el cuento, como una película completa es la novela, Julio Cortázar.
Mire, una fotografía es el cuento, como una película completa es la novela. Pues ahí ve la diferencia más clara, ¿no? El cuento es simplemente una fotografía, le pone, ah, ya, está bonito. Pero una novela ya es una película completa, vérsela todo el problema y todo, ¿verdad? La gran diferencia. Bien, chicos, el día de mañana hay lección. Y se preguntarán de qué, de los contenidos de aprendizaje, ¿sí? En contenidos de aprendizaje, ustedes tienen uso de signos de puntuación, argumentos de autoridad, el acento, definición, origen y características, y la novela. En este caso no les voy a tomar de la novela porque les dije que la novela vamos a aplicar análisis. Entonces lo que van a estudiar son las 3 diapositivas. Uso de los signos de puntuación, argumentos de autoridad y el cuento, definición, origen y características. Voy a tratar de hacer las preguntas como las de sus pruebas, ¿sí? Desde ese tipo de... Acuérdense que el uso, la regla y todo eso son temas que están dentro de su prueba, por lo tanto voy a hacer una lección a base de ello, ¿ok? Entonces, esas 3 diapositivas van a estudiar para la lección del día de mañana y luego de eso hacemos los análisis de la novela, de lo que acabamos de ver hoy. ¿Listo? Gracias, chicos, por su atención, ya que son poco, no les gusta hablar mucho, pues vamos a hacerlo escrito entonces. Chao, chicos, cuídense. Nos vemos mañana.